Bukele les habló fuerte y claro a los ONGeros. El presidente salvadoreño se aplicó a fondo para poner en su sitio a los voceros de las organizaciones no gubernamentales, que fustigan a su administración por apresar a decenas de miles de delincuentes. Y es que a pesar de que la abrumadora mayoría del pueblo de El Salvador respalda al mandatario con cifras superiores al 80%, según todos los estudios de opinión, las ONGs extranjeras que obedecen a intereses inconfesables siguen en su empeño de defender a los maras y los mafiosos detenidos por las autoridades, comprobando el uso interesado del tema de los derechos humanos como arma para intentar malponer a los gobiernos indóciles con los dictados de las potencias imperiales. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Nayib Bukele se las cantó clarito a las ONGs. El presidente de El Salvador le volvió a hablar con dureza a las organizaciones no gubernamentales, que han enfocado su trabajo de los últimos meses en la defensa de los derechos humanos de los delincuentes apresados en El Salvador. El mandatario centroamericano fue contundente durante una reciente reunión con la Procuradora General salvadoreña, Raquel Caballero, a quien le expresó claramente que los derechos humanos no son solo para quienes están privados de la libertad. Bukele expresó su creencia en los derechos humanos y aclaró que nadie duda que los apresados tengan derechos humanos, pero afirmó no recordar una sola vez en la que los derechos humanos de las personas honradas hayan sido defendidos por personas como la Procuradora. El líder político aseguró que ese mismo enfoque parcial se ha generalizado a la hora de abordar el tema de los derechos humanos en el ámbito internacional, donde las ONGs han orientado su labor principalmente a la defensa de los derechos de los delincuentes. Las ONG están enfocadas en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que ellos no tienen derechos, pero los derechos de la gente honrada a nadie le importan, afirmó de manera tajante el presidente centroamericano. Bukele resaltó que durante mucho tiempo en El Salvador se han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía, que se ha mantenido al margen de la vida delictiva y que a esa enorme mayoría de la población poco o nada se le suele escuchar hasta la llegada de su gobierno. Pasamos 30 años asesinados, torturados, violados, amenazados y nadie dijo nada. Pero ahora agarran a los que matan, violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, aseguró Bukele, quien lamentó que bajo ese punto de vista los derechos de los criminales importan más que los de la gente honrada. El mandatario exigió que no solo los presos sean tenidos en cuenta a la hora de respetar sus derechos, ya que ellos, como castigo por sus delitos, están restringidos de varios de ellos, mientras que la gente honrada no tiene limitaciones de ese tipo. Nayib Bukele aseguró que si eso no se hace, no se estaría hablando de derechos humanos, sino de los derechos de los delincuentes, por lo cual resaltó que la prioridad de su gestión presidencial apunta a fortalecer los derechos de los pobladores honrados y trabajadores. El mandatario reiteró que los delincuentes en prisión tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad porque cometieron un delito, puntualizó el mandatario de El Salvador. El gobierno del presidente Bukele emprendió una cruzada contra las bandas criminales desde fines de marzo pasado, cuando el Parlamento aprobó un régimen excepcional para facilitar la captura y encarcelamiento de los miembros de las bandas criminales. Según Carlos Carcach, investigador de la Escuela Superior de Economía y Negocios de El Salvador, la guerra contra las pandillas que está librando el presidente Bukele tiene un efecto económico, al sacar de circulación a individuos que presumiblemente son criminalmente muy activos. Y es que El Salvador pierde anualmente $6,000 millones por la delincuencia organizada, lo que equivale al 20% de su Producto Interno Bruto, que según el Banco Central de Reserva para el 2021 representó $28,736,9 millones. El ministro de Hacienda de El Salvador, Alejandro Zelaya, comentó en una entrevista concedida al Canal 10 de ese país que muchas personas pasan por alto el impacto económico que tiene la lucha contra las pandillas en la nación centroamericana. Debido a la violencia provocada por las pandillas en las últimas décadas, el Estado se ha visto obligado a destinar millones de dólares en recursos humanos e insumos médicos para la atención de las víctimas,
en hospitales ubicados en los municipios con mayores índices de criminalidad. El ministro de Hacienda aseguró que en medio del actual clima de seguridad que se vive en El Salvador, tras la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, las autoridades proyectan una reducción en el gasto público destinado a la lucha contra las pandillas. En concreto, Zelaya dijo: vamos a reducir el gasto público porque vamos a tener menos atenciones de emergencia por gente que ha sido herida de bala por los pandilleros. Así que nadie puede dudar que la guerra contra las pandillas no es una opción conveniente. El funcionario anunció ante la televisora local que el Estado salvadoreño prevé recibir más ingresos, debido a que muchas empresas distribuidoras ya están trabajando libremente en algunos territorios donde ingresaban solo si pagaban extorsión. Un claro ejemplo de lo dicho por el titular de Hacienda salvadoreño se manifiesta en el último comunicado divulgado por la Asociación Salvadoreña de Industriales. La organización informó que más del 50% de sus agremiados dejó de pagar extorsiones a las pandillas. Ahora bien, así como la Policía Nacional Civil de El Salvador ha reportado una reducción en la tasa de homicidios, los cuerpos de socorro de la nación centroamericana también han registrado bajas en el número de atenciones a víctimas por hechos delictivos. Carlos Fuentes, vocero de comandos del Salvamento de El Salvador, declaró a la prensa que tras la aplicación del estado de excepción se registró un descenso en el índice de lesionados y de fallecidos en asaltos y no se reportaron víctimas fatales en las primeras semanas de agosto. Luis Lainez, directivo de la Cruz Verde en ese país, también coincidió con el señalamiento hecho por Fuentes, al destacar una reducción significativa en las atenciones por motivos de violencia en las zonas donde operaban estas organizaciones delincuenciales. Lo cierto es que la detención de miles de criminales tras la aplicación del régimen de excepción podría significar un importante ahorro económico para el Estado por la atención a las víctimas de la delincuencia en los centros hospitalarios de ese país. El régimen de excepción en El Salvador entró en vigencia desde el pasado 27 de marzo. Con esta medida, el número de personas acusadas de pertenecer a pandillas pasaron de 16,000 a 66,000. Se estima que estas bandas tienen cerca de 76,000 miembros, entre presos y libres. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.